Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por poder continuar llevando a cabo nuestros estudios bíblicos. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo 99 y 100, Dios mediante. Salmo 99 y Salmo 100. Vamos, como siempre, a encomendarnos a nuestro buen Dios, a orar, para que Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, a toda justicia, nos dé entendimiento, ilumine los ojos ¿verdad? de nuestra mente para poder no solo comprender aquellas verdades que ya han sido reveladas, sino también nos capacite para poder obedecer aquello que Dios revela. Comenzamos orando. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por la bendición, Padre Santo, de poder tener un lugar donde podemos como iglesia local congregarnos en tu nombre. Damos gracias por esa bendita revelación de ese soberano plan, de ese decreto de salvación sin el cual la humanidad hubiese quedado sumida en el pecado, en la condenación eterna, sin escape, esclavos por naturaleza. Pero damos gracias, oh Dios, de que por el puro afecto de tu voluntad dispusieras salvar un pueblo mediante la obra de redención de Jesucristo, los cuales serían llamados por medio del Evangelio y la transformación que se llevaría a cabo, aquella circuncisión del corazón que prepararía aquellos corazones para poder responder a ese Evangelio y ser persuadidos de sus pecados para poder proceder al arrepentimiento y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Damos gracias por ese plan eterno. Damos gracias por nuestra salvación, pues sabemos que es un regalo de esa infinita misericordia, de ese gran amor que ha tenido para con nosotros, pero sabiendo también que aunque la recibimos como un acto de gracia, costó la vida de su amado Hijo Jesucristo. Damos gracias por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y quien una vez más solicitamos que la palabra que hemos de leer sea palabra comprensible, de edificación, y también que seamos exhortados, animados a llevarla a cabo, a cumplirla, pues sabemos que la Escritura nos advierte de no ser tan solo oidores, pues debemos ser hacedores. Creemos también y oramos por aquellos que al escuchar el estudio, la Escritura, la palabra que será expuesta, serán también llamados por esa misma gracia con la que nosotros ya hemos sido llamados a esa salvación. Damos gracias, oh Dios, entonces en todo y por todo, dando toda la honra y toda la gloria a Jesucristo, que es el único que la merece. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a pasar a leer la Escritura. Estamos en el Salmo 99 y el Salmo 100. Y dice así la Escritura, estamos viendo una serie de salmos, de hecho no es que no los hubiese antes, pero más aproximadamente desde el Salmo 92, son salmos donde se nos llama a alabar, a exaltar, a reconocer la grandeza de nuestro buen Dios y especialmente de ese Rey que se ha sentado en su trono, que es santo y que debemos alabar. Vamos a iniciar en Salmo 99 y lee la Escritura: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas, la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios
y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Vamos a iniciar con el Salmo 99, donde hay un llamado a adorar a Jehová, y la razón por la que debemos adorarle, dice, es que Él reina. Y ese que reina es descrito 3 veces santo. Si usted observa en el versículo 3, termina diciendo Él es santo. En el versículo 5 al final dice Él es santo. Y finalmente al final del versículo 9, porque Jehová nuestro Dios es santo. Cuando hablamos de ese aspecto de que Dios es santo, ya hemos hablado de esto, pero solo lo traigo para recordarles que es más que un atributo de la deidad. El que Dios sea santo es lo que lo hace único, lo que lo hace trascendente. Él es diferente a todo lo creado. Toda la creación lleva o refleja la gloria de Dios. Como el hombre fue creado a imagen para que fuese conforme a su semejanza y estableciese o pudiese llevar a cabo el señorío sobre la creación como Dios le otorgó. Pero Dios trasciende todas las cosas. Él es la causa de todas las cosas. No hay otra causa. Él no está dividido, no está formado de partes. Él es único. Y ese aspecto de que Dios es de santo, eso es lo primero que debemos reconocer y es de lo menos que se habla. Porque por regla general, cuando se habla de que Dios es santo, nuestra tendencia, porque es así como se predica, es a pensar solo en ese aspecto del carácter, de que Dios no tiende a nada que sea malo, de que Dios hace solo lo bueno. Pero es mucho más que eso. La razón por la que Él es bueno, la razón por la que en Él no habita el mal, la razón por la que Él no puede ser tentado, como dice Santiago, ni Él tienta a nadie, es mucho más que un aspecto de esa naturaleza, ese aspecto de su naturaleza y atributos, como se estudia en la teología sistemática dentro de la doctrina que se llama la doctrina propia. Se lo digo por si alguna vez usted escucha la doctrina propia. La doctrina propia es la doctrina que por lo general con la que inicia la teología sistemática, que es una sistematización de los conceptos del conocimiento de Dios, desde lo más básico, quién es Dios, hasta los últimos acontecimientos, que es la escatología, al menos en la teología sistemática. Así que se nos dice que Jehová reina, pero ¿quién es este que reina? Porque Dios siempre ha reinado. ¿Alguien ha destituido? ¿Alguien le ha quitado su trono? ¿Existe alguien que pueda hacerlo? No. La Escritura solo dispone o presenta que un ángel que Dios había creado quiso, como los hombres, crear una torre y llegar a las alturas. Y este ángel creyó que tenía lo necesario para contender con el Altísimo. Y estamos hablando de Lucifer, Luzbel, Satanás, Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, entre otros, que describen cómo este ángel que fue creado con gran esplendor se enorgulleció tanto en sí mismo que pensó que podía ser como Dios. De hecho, no solo pensó que podía ser como Dios, es ese mismo ángel creado por Dios el que va a tentar a nuestros padres en el huerto del Edén para que hagan exactamente lo mismo, para que ellos busquen tener una vida apartada de Dios y ellos coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que Dios le ha dicho que no deben comer porque el día que comiesen de él ciertamente morirían. Pero la mujer vio que era un árbol codiciable para alcanzar lo que la serpiente le decía
a Eva y no comió solo ella, sino sabemos que le dio a Adán y fueron expulsados del reino de Dios, del huerto. Pero este rey que está aquí es el rey que viene a retomar, no debemos olvidar, la encomienda que Dios le dio al primer Adán. Eso que ya en el Salmo número 8 se nos dice, regresando a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, se nos recuerda quién es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles, sin embargo le coronaste de gloria. Ya hemos hablado de ese pasaje. El propio salmista en el Salmo 8 se asombra de cómo el único Dios creador, quien ha creado y en todo hay un sello de su gloria, va a colocar a un hombre, una figura creada menor, inferioridad en términos de naturaleza, a los ángeles y lo pone por cabeza de esa creación de la tierra. Y sabemos que Adán falla, pero el segundo Adán no fallaría. Y toda la obra de la salvación se trataba de que ese segundo Adán, que es inmediatamente señalado en la caída en Génesis capítulo 3, versículo 15, viniese a ser la simiente sobre la cual muchas familias de la tierra fuesen salvos, no siendo el salvador de una raza específica, sino de todos aquellos que, como Abraham en Génesis 15, versículo 6, llegarían a creerle a Dios y serían salvos por medio de la fe, como se establece en Romanos capítulo 4. Así que dice Jehová reina. Y lo primero que dice cuando habla del reinado es temblarán los pueblos. ¿Por qué temblarán los pueblos? Porque este segundo Adán, el Mesías, el ungido, el Cristo, como se establece ya desde Génesis capítulo 49, versículo 10, habla de Silo. Y ese Silo es el Mesías, que en Números capítulo 24 dice que él va a ser el cuerno grande de Jehová, sobre el cual habrá un reino glorioso, que a la vez es la promesa a David, aquel rey que haría un templo, que Dios proveería por medio de él un templo. David no podría hacerlo. David lo estaba haciendo con un propósito diferente. El arca del pacto, ¿cómo es posible que esté en una tienda de telas y yo aquí en una casa de cedro? Pero el templo que Dios había provisto era provisional porque el verdadero templo de salvación, la simiente, era el Mesías. Y todo aquello era una tipología. Hay versiones que dicen no que Jehová reina, sino que ha venido a reinar. Dando en el hebreo el versículo 1 que hay algo que ha sucedido. ¿Quién es este que está apuntándose a que ha venido a tomar el reino? Pues es Cristo, no es otro sino Cristo. Y este es el Mesías o el Cristo que ya se describe en el Salmo 2, que es el justo del Salmo 1. Todo esto es repetido, pero vayan conmigo al Salmo 2 para que ustedes vean cómo ya en el Salmo 2 se habla de este aspecto del reinado del justo, que es por medio de su justicia el que muchos serían salvos. Salmo número 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Quién es este rey que es colocado sobre Sión? Los profetas hablaron que sobre el monte de Sión, que el monte de Sión se convertiría o se establecería como el monte más grande, el monte de la salvación. Mi santo monte. Y sabemos que habla de Cristo porque el pasaje inmediatamente que continúa, el versículo 7, es interpretado en el principio analogía de la fe en el Nuevo Testamento como una referencia innegablemente a Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. De hecho, esa es una referencia directa cuando uno está leyendo
el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, a lo cual luego en el versículo 6 los ángeles deben adorarle. Y la cita de que los ángeles le deben adorar en Hebreos 1:6 es una cita que nos regresa al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, que es una cita de Hebreos 1:6, pero en Deuteronomio, que proviene de la versión Septuaginta. Recuerdan que cuando fuimos a Hebreos 1:6, decía que ese Hebreos 1:6 forma parte o toma base en Deuteronomio 32:43. Pero les dije que esa parte específica de los ángeles, si ustedes lo leen en la Reina Valera, no lo van a encontrar. Pero si miran la nota, dice G, una G mayúscula, una R punto. Y lo que está diciendo es que esa cita proviene directamente de la versión griega de la traducción del hebreo, aproximadamente 250 años antes de Jesucristo. Y ese yo te he engendrado hoy, que se está estableciendo ahí, es el principio que se usa tanto en Hechos como en el principio de la carta a los Romanos, estableciendo la resurrección. La resurrección como la doctrina que sella, que muestra, que evidencia que Jesucristo es Dios. Recuerdan que cuando en 2 de Samuel capítulo 7 o Primera de Crónicas 17, donde usted se quiera localizar, son pasajes paralelos, cuando se está describiendo ese rey que reina del Salmo 99, allí se nos dice que sería un hijo en cuanto a la carne de David, pero en cuanto a Dios sería ¿qué? Un hijo de Dios. Pero cuando Pablo escribe Romanos, la manera de presentar, la manera de probar que era un hijo de Dios fue por la resurrección. Recuerden que a Jesús en varias ocasiones, sus oponentes, que de hecho este es el salmo que comienza con la oposición, el Salmo 2, donde ya hemos visto en múltiples ocasiones que el Salmo 2:2 es la presentación que hace Pedro en Hechos capítulo 4, cuando los están cuestionando él y a Juan sobre el milagro del hombre que estaba frente al templo de la Hermosa. Y él les va a decir a ese liderato que ellos se habían confabulado con Pilato y con Herodes para dar muerte al Mesías. Pero cuando a Jesús se le pidió, se le requirió una señal para que él demostrase, evidenciase que él era quien él decía ser, dijo: a una generación mala no se le dará ninguna otra señal, a generación mala y adúltera, sino la señal del profeta que Jonás. Y hablaba de la resurrección. Por eso vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Pablo toma la resurrección como el punto que evidencia la señal más gloriosa. No la coloca en la resurrección de algún muerto, como sería Lázaro, en alguna obra de echar fuera demonios, en calmar el mar o la tormenta, sino en la resurrección. Jesús diría en otra ocasión: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos mismos le dijeron: pero ¿cómo podemos derribar este templo y en 3 días lo vas a levantar? Y ese pasaje dice, ha sido construido en 46 años. De hecho, no estaba terminado. El templo en los días de Jesús no se había terminado. Ese templo, la obra finaliza en el año que inicia la persecución contra los cristianos por causa del gran incendio de Roma, y fue en el 64. ¿Sabía usted? Cuando Jesús en Mateo 24, sus discípulos le van a decir, le van a enseñar el templo, todavía ese templo estaba en una obra de reconstrucción, no estaba terminado. Le estoy diciendo que el templo se finalizó su trabajo en el año, los trabajos se finalizaron en el 64. Entonces ellos le van a decir: por 46 años se ha venido construyendo. Esa obra comenzó con Herodes el Grande antes de Cristo. Y le dicen: y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero ellos creían que hablaba del templo ¿qué? Físico. Y la Escritura dice que él hablaba ¿de qué? De él. O sea, él era el templo de salvación. Entonces vea cómo la resurrección es el factor que evidencia que él es Dios. En el versículo 1, por eso se puede decir Jehová reina. Porque en el Nuevo Testamento
Jehová y Jesucristo son uno mismo en naturaleza y atributos. Son personas en términos de la deidad separada, pero son lo mismo. Romanos 1, le dije que fuéramos a Romanos para poder ver esa parte de la resurrección y cómo está ligada al aspecto de la divinidad. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así que este que está reinando es ese que en el Salmo 2, versículo 6, dice: yo he puesto mi rey sobre Sión. Ese rey es Jesucristo. Y es el rey en el Salmo 2 que en el versículo 9 quebrantaría a las naciones, a sus opresores, a aquellos dentro del pueblo principalmente que se habían opuesto al Mesías, con vara de hierro. Mírelo en el versículo 9, Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ese es el lenguaje de Romanos 9, cuando habla de las vasijas de misericordia y las vasijas de ¿qué? De ira, que serían destruidas. También hace referencia al Salmo 2. Por eso usted puede ver que el versículo 9 hace referencia ya al capítulo 2, claramente. De hecho, en varias ocasiones se menciona este Salmo 2 en el libro de Apocalipsis. Está en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 12, capítulo 19, aquel que reina con vara de hierro. Tiene poder sobre todas las naciones. Por eso Jesús, al resucitar, que es la confirmación de su deidad, claramente le dice a sus apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es ese rey, el del Salmo que estamos leyendo 99, que en el Salmo 2, porque es que el Salmo 2 tiene muchos aspectos ligados que nos llevan a entender por qué debe ser exaltado y quién es el que va a ser exaltado o es exaltado. Y míralo en el 12, honrad al Hijo. Salmo 2, 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Debían honrar al Hijo, pero la Escritura ya había advertido que lamentablemente ellos no iban a honrar al Hijo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no lo reconocían como el Mesías, no lo veían como el Mesías, e hicieron con él todo cuanto estaba ya escrito. Vamos a continuar en el Salmo 99, regresamos, ahí es que estamos, solo fuimos al Salmo 2 para confirmar quién es ese que reina, quién es ese que es santo, quién es ese que está sentado, se ha sentado sobre los querubines. Recuerdan que esa imagen de los querubines habla del arca del mismo templo. El arca del pacto tenía 2 querubines, pero también esos querubines o esos seres angelicales, dentro del contexto donde se menciona 3 veces santo, nos lleva a Isaías 6. Isaías 6 contempla aquel que está sentado en el trono. Están las imágenes de aquellos seres espirituales que cantan ¿qué? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Así que podemos ver todas esas conexiones. Recuerda que es ese rey, Dios lo coloca ¿dónde? En el Salmo 2, versículo 6, en Sión. Y lo puede ver en el Salmo 99, versículo 2. Jehová en Sión es grande.
y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. El Salmo 99 coloca a ese rey como salvador de su pueblo. Hay un llamado a los que han conocido a ese rey a alabarle claramente por quien él es, pero también hay una connotación de juicio sobre los que no han recibido, no creen, no han aceptado su reinado. Se nos dice en ese salmo al que se nos llama exaltar la obra de Dios, que debemos postrarnos ante el estrado de sus pies, versículo 5. Eso más adelante lo vamos a ver, estamos ya a unos capítulos del cumplimiento del Salmo 110. Aquella conversación entre el Padre y el Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado ¿qué? De tus pies. Que Jesús va a usar ese salmo para el Salmo 110 en Mateo capítulo 22 para preguntarle a los fariseos a quién se refería. Y ya sabemos que ellos creían que era una conversación entre David y su hijo. Y no era una conversación entre David y su hijo. Era en todo caso una conversación entre Yahvé, Jehová, ¿y quién? Y el hijo de David, que es Adón, que es el Señor, que es Cristo. Pero ellos no lo comprendían, no lo entendían. Esos que le alaban en el Salmo 99 son llamados a evaluarse y a examinar su adoración, fíjese, no con cánticos, sino con otros elementos. Se habla de adoración, de exaltar al rey, pero se nos va a decir cómo el rey es exaltado, y el rey no es exaltado meramente con canciones y al son de bocina, sino como lo han exaltado los que nos precedieron. Por ejemplo, en el versículo 6 del Salmo 99 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. ¿Sabía usted que ese rey, sacerdote y profeta que es Cristo, según Apocalipsis capítulo 1, nos ha hecho también reyes y sacerdotes? Si no lo sabía, así está plasmado inmediatamente en el versículo 6 de Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los que fueron amados, los que fueron lavados, según Apocalipsis 1:5, fueron constituidos en reyes y sacerdotes. De hecho, aprovecho para leérselos. Apocalipsis 1:5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, mediante su muerte, su obra expiatoria, que de hecho eso es una referencia al Salmo 89. Y nos hizo, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el Salmo 99 dice, hablando de Moisés y Aarón, hablando de Samuel entre los que invocaron su nombre e invocaban a Jehová, y él que le respondía, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. O sea que no hay una mayor adoración, una mayor exaltación de quién es Dios, de lo que Dios representa, si no hay qué, si no hay obediencia. Si Él es rey, nosotros entonces somos ¿qué? Sus súbditos. Él gobierna sobre nosotros, pues se debe poder ver ese gobierno. No es compatible con alguien que dice ser cristiano, que llame a Jesucristo su Señor, pero que Él viva como si Él mismo es su Señor. Y así viven la mayoría de los cristianos. Con su boca hablan, reclaman, dicen que Jesucristo es el Señor. Pero en sus acciones no se evidencia
que Él sea el Señor. Porque si Él es el Señor, entonces ¿qué? Él rige, Él manda, Él gobierna sobre sus vidas. Pero hay un ala cristiana, si es cristiana, que solo quieren llamarle Salvador, porque lo único que les aterra es ser condenados. El cristianismo es un escape al infierno. Como en algunos sistemas escatológicos, la doctrina del rapto es un escape a los conflictos y tribulaciones en el tiempo presente. Se tiene que evidenciar que Él es el Señor. Esa es la razón, y Pablo lo entendió muy bien, por la cual Pablo, cuando iniciaba sus cartas, por lo general, iniciaba con una palabra griega que lo colocaba no solo como un esclavo, sino como el esclavo que hacía las cosas más bajas. Porque aún dentro de la esclavitud habían esclavos con algunos privilegios, como lo es el esclavo que se presenta en Gálatas capítulo 3. Ese esclavo que se le llamaba el ayo no era cualquier esclavo. Por lo general eran prisioneros de guerra que habían estudiado, tenían sus conocimientos, venían a ser esclavos, obviamente, pues a un pueblo que había sido conquistado. Y se usaba algo muy parecido a lo que usted ve en Daniel que hizo Nabucodonosor. Habían familias de la aristocracia, habían personas importantes, y si esas personas podían ser utilizadas dentro de este otro gobierno, pues se hacía de esa manera. Y habían esclavos que sabían leer, sabían un sinnúmero de cosas y se utilizaban para que ayudasen a estos menores. Pero el esclavo que como Pablo se presenta, el doulos sería aquel esclavo, para que usted lo entienda, el tipo de esclavitud a la cual Pablo se niega cuando Jesús va a lavarle los pies. Ese esclavo que cuando las personas venían estaba allí para limpiarle los pies a las visitas, por poner un ejemplo. Por eso cuando Jesús, antes de comenzar aquella fiesta de la Pascua y va a lavarle los pies a los discípulos, Pedro entiende que es una bajeza que su maestro que les vaya a lavar los pies. No porque fuese algo malo que se lavase los pies, sino que no era una tarea digna de alguien que era el Mesías. Guardaban sus estatutos y el testimonio y sus testimonios. Y Jehová Dios nuestro, tú les respondías. O sea, hay una relación entre esos hijos de Dios, aquellos sobre los cuales Jesucristo reina. Y la razón no solo es que ese Dios trascendente, santo, 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 no solo lo alaban porque Él trasciende, Él está por encima de todo, sino porque estando por encima de todo y no teniendo que amarles, ha tenido misericordia. Ve el aspecto que inmediatamente sale. Dice, les fuiste un Dios que perdonador. Que lo que está diciendo es que ni Moisés, ni Aarón, ni Samuel estaban en la posición que estaban o se nombran porque ellos tuviesen algo en sí mismos que los hiciese personas que hubiesen alcanzado la gracia de Dios o el favor. Es como cuando Pablo habla de Abraham en Romanos 4. Dice, Abraham no tiene nada que cuente a su favor para él haber sido justificado. Pues si Abraham tuviese algo, entonces no sería por gracia. Dios le estaría dando un pago. Pero ninguno de ellos podía reclamar nada. El hecho, sí, tenían ellos de agradecerle que habían sido, ¿qué? Perdonados. Y que lejos de retribuirles o pagarles conforme a sus pecados, había tenido de ellos misericordia. Así que saltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Y ese santo monte que es Sión es una representación del Mesías en
Salmo número 2. Dios es santo y el que reina es santo, y la razón es que tanto el Padre como el Hijo o el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza y atributos. Vamos al Salmo número 100 y vamos a ver cómo continúa esta exaltación de cantar, de adorar a este rey. Hay en el Salmo 100, que vamos a leer, son solo 5 versículos, hay 7 imperativos. Y cuando hablamos de imperativos, estamos hablando de mandatos, de órdenes. Pero vamos primero a pasar a leer el Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Y por qué de toda la tierra? Porque este rey no es rey solo sobre una nueva Jerusalén. La razón por la que en Zacarías, en el capítulo 2, Zacarías tiene una visión y ve que se va a construir un templo, pero un templo sin murallas. ¿Por qué sin murallas? Porque ese templo, que no sería físico, sería un templo de salvación para todo pueblo y linaje de la tierra que fuesen llamados a salvación. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Los 7 imperativos llamados que se mencionan, que deben ser características de aquellos que están bajo el reinado de ese Mesías, de ese rey, de ese Hijo de Jehová, son: número 1, cantad. Dice cantad, es el primer, está en un imperativo, es un mandato. Cantad, y cantad alegres. ¿Quiénes deben cantar? Todos los habitantes de la tierra. Servid, segundo imperativo. Servid a Jehová. ¿Y qué es servir? Nota que no es servirte de Jehová. Observe que no nos está llamando a servirnos de Jehová, a buscar en Dios lo que nosotros queremos, pensamos, necesitamos, a usar a Dios como si Dios pudiese ser utilizado por el hombre. No, nosotros somos los que debemos constituirnos en sus esclavos. Debemos servirle. ¿Estamos sirviendo a Dios? Estamos años luz de muchas cosas. Pero hay un concepto de servir dentro de la congregación, servir con dones, servir en algún ministerio. Pero ese servicio no parece salir del ámbito cultico. La Biblia dice que en todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Nuestro servicio como cristianos no se limita a venir a un culto. No se limita a unos dones que hemos recibido para un momento determinado. Nuestro servicio a Dios es en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe ser visto, contemplado, como que lo hacemos para Jehová. O sea que cuando vamos a nuestro trabajo, en vez de estarnos quejando, hay cosas que podrían no gustarnos y ciertamente no ser justas. Pero nosotros debemos aprovechar toda oportunidad y todo lo que hacemos si no estamos sirviendo a nuestro patrono. De hecho, si nuestro patrono en algún momento ve la excelencia, el trabajo, la fidelidad, lo que hacemos, y nos preguntase por qué eres el empleado que llegas más temprano, por qué mientras otros en vez de tomarse los 15 minutos se toman la media hora y una hora y no trabajan, tú continúas trabajando.
¿Por qué cuando se te llama, mientras puedes, estás disponible? Porque yo sirvo a Jehová. En todo lo que hacemos, se debe ver que a quien servimos es a Dios. Aunque estemos sirviendo a un hombre. Por eso cuando Jesús envió a sus discípulos en la primera comunión, en Mateo capítulo 10, dijo que aún un vaso de agua que se les proveyese a sus discípulos serían ¿qué? Recompensados. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Nosotros vamos con nuestras tribulaciones, nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestros problemas. Es lo único que sabemos hacer. De hecho, hay cristianos que no oran si no están en tribulación. No saben cómo orar para dar gracias a Dios. Es un Dios tipo Santa Claus, es tipo lámpara de Aladino. Que lo frotan a ver si sale el mago, el genio y les concede algún deseo. Versículo 3 está el cuarto imperativo. Reconoced que Jehová es Dios. De hecho, este es el imperativo de los imperativos que se mencionan ahí, los 7. La razón por la cual hacemos todas las demás cosas que se van a mencionar es porque Él es Dios. No es por lo que nos da, es por quién Él es. Y debe comenzar con un reconocimiento, con un entendimiento. Y sabemos que ese conocimiento no proviene del hombre natural. Porque los salmos es la base, ya lo hemos dicho, de la exposición de la doctrina de la inhabilidad total, la corrupción radical, el pecado original del hombre. No es bueno, no busca a Dios. ¿Cómo estos pueden reconocer que Jehová es Dios? Porque Él ha hecho una obra en ellos. Los ha perdonado. Los ha constituido en sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Porque inmediatamente no lo recuerda. Mire lo que dice. Reconocer que Jehová es Dios. E inmediatamente Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Le pregunto, ¿está hablando meramente de la creación? Nuestra mente inmediatamente lee eso y lo que va es, bueno, nosotros no nos formamos a nosotros mismos. Y podríamos pensar solo en ese tipo de creación, en la creación en Génesis. Pues claro, Dios creó al hombre. El hombre no surgió de la nada. Dios crea el mundo. Forma al hombre del polvo, sopla, nefesh, aliento de vida. Y vino a ser un alma viviente. Y decimos, bueno, sí, no es mucho más que eso. Porque observe que luego dice, cuando habla de lo que Él ha hecho, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces está relacionando esa obra ¿qué? A que Él es nuestro pastor. Él es el rey que junto a aguas de reposo nos pastorea, nos conforta. ¿Quién es ese rey? El del Salmo 23. Es Jeremías, capítulo 23. Es Ezequiel, capítulo 34. ¿Quién? El buen pastor. Que viene a dar su vida por las ovejas y que a la vez es ¿quién? El hijo de David. Jeremías presenta a ese buen pastor en el capítulo 23. Y Ezequiel lo presenta en el capítulo 34, lo que corresponde en el Nuevo Testamento a Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Y esto nos lleva al Salmo 65, a recordarlo. Mire el Salmo 65. Ya lo pasamos, ya lo habíamos estudiado, pero vaya conmigo al Salmo 65, porque es un acto de la gracia, los que forman parte de ese pueblo. En el Salmo 65, mire lo que dice el versículo 4, claramente, llanamente, lo dice,
Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Esas no son las palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Cuando comienza el rechazo de su exposición de que Él realmente era el verdadero pan de vida, que lo que Moisés le había provisto era una tipología, una representación de Él mismo, porque Él es el verdadero pan de vida. Y comienzan a enojarse y a molestarse con Jesús. Jesús le va a decir, nadie puede venir a mí si el Padre no les ¿qué? Les trajere. Estos que están llamados a cantar, a servir, a venir con alegría, son aquellos que han reconocido, que entienden que Dios los ha salvado. De hecho, esa es una porción que nos debería poder trasladar, aunque no haya un principio de analogía de la fe, porque hay una frase necesariamente que conecte, pero sí el pensamiento ¿a qué? A Efesios 2:10. ¿Por qué? Porque luego que se establece que fuimos resucitados por medio de la fe, como un acto de la gracia de Dios, luego se nos recuerda que eso que sucedió en nuestra vida fue el resultado de ¿qué? De lo que Dios preparó, predestinó de antemano. Efesios 2:10. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías 53 dice que nosotros éramos ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo llegamos nosotros al camino de Jehová? ¿Cómo llegamos a conocer al Hijo? ¿Cómo el Hijo reina sobre nosotros con poder para salvación? Y no es el rey que tiene una vara de hierro para destruir a sus enemigos. Porque nosotros éramos enemigos. Según Efesios capítulo 2, no se nos debe olvidar. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Si éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, en Efesios 2, 1 al 3, ¿cómo salimos de ser hijos de ira? Bueno, sí, claro, porque Él nos resucitó. Pero nos resucitó, ¿por qué? Porque así lo había escogido, así lo predestinó. Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos devuelve a Efesios 1. Porque formamos parte de aquel soberano plan, de aquellos que fueron benditos. Porque Dios los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Esos que reconocen que por la gracia de Dios son lo que son y que ahora son ovejas de su prado, se les dice, próximo imperativo, quinto imperativo, si lo quiere ver en el orden, entrad por sus puertas. ¿Cómo? Para empezar, vea que podemos entrar. ¿Entrar a qué? A la Nueva Jerusalén. Entrad ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. El sexto y séptimo mandato están ahí en ese mismo versículo 4. Alabadle, bendecid. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Porque Jehová ha sido bueno. Y porque su misericordia para con nosotros no es una misericordia temporal en Cristo. La misericordia en la Sion antigua, con un tabernáculo temporal o aún con un templo edificado, los sacrificios que se llevaban a cabo ahí eran temporales. Los hombres recibían una misericordia temporal, porque
Aquello solo cubría el pecado, no lo quitaba. Por eso era necesario un nuevo sacrificio y otro sacrificio. Desde que iniciaba el día, el templo iniciaba con sacrificio y terminaba con sacrificios. El autor de los Hebreos dice que aquello debía haber grabado en la mente de los hombres que se requería de algo superior. La carta a los Hebreos dice que aún los sacerdotes constituidos por Dios y constituidos a favor de los hombres no podían llevar a cabo la obra de Cristo porque ellos mismos eran pecadores. Tenían que ofrecer una ofrenda por sus propios pecados primero, para luego presentarse a Dios por el pueblo. Pero Dios ha sido bueno. Y la misericordia con la que nos ha amado en Cristo es una misericordia eterna. No somos medianamente perdonados. No somos temporalmente perdonados. No somos parcialmente justificados. Dios ha borrado nuestros pecados. Y su verdad, la contemplación, la realidad de ese acto, es por todas las generaciones. En otras palabras, esa realidad no cambia. ¿Caminamos nosotros sobre esa realidad? ¿Vivimos nosotros por esa realidad? ¿O nos ajustamos al pensamiento y al devenir de los tiempos del sistema? El Salmo 99 y el Salmo 100 nos llevan a reconocer la obra de Cristo. Él es quien reina. Él es aquel del Salmo 2, versículo 6, donde Dios de antemano dice que Él ha de colocar un rey. Y ese rey del Salmo 2, les recuerdo que es el rey que está asociado a David en el Salmo 89, que ya lo estudiamos y que no hemos llegado, pero lo hemos mencionado ya en múltiples ocasiones, Salmo 132. Tanto el Salmo 89 como el Salmo 132 establecen que ese rey es el hijo de David. David lo sabe porque Dios se lo reveló. Y no se le olvide que a David no solo se le reveló, sino que se le reveló el rechazo y la muerte del Mesías. Pues cuando Pedro el día de Pentecostés está hablando sobre la resurrección de Cristo, la base de la resurrección de Cristo, antiguo testamentaria, ¿de quién la trae? Por David. ¿Y cómo le llama Pedro? Por el Espíritu. A David le llama profeta, porque Dios había profetizado por medio de David que su alma no sería dejada aquí, en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción. Así que Jehová reina. Eso suena bien y está bien y es glorioso, pero si usted lo ve en la praxis, en la práctica, todavía es más glorioso. Porque ese que reina es nuestro Dios. No es el diablo. Entonces somos súbditos del rey de toda la tierra. ¿No es una bendición? ¿Eso no debería cambiar nuestras vidas? ¿Eso no debería hacernos ver las cosas de la vida de una manera diferente? No estamos buscando el favor de Dios. Él quiso favorecernos. Yo no sé si usted lo entienda. La mayoría de las personas en la mayoría de los sistemas religiosos están buscando el favor de los dioses. Hacen ritos, sacrificios, se exponen a ayunos, a diferentes cosas, buscando alcanzar el favor de los dioses, que no existen. Nosotros no buscamos el favor de ese Dios. Él quiso favorecernos en Cristo. Y ese es nuestro Rey.
Y aunque somos llamados sus súbditos o sus esclavos, esa esclavitud es la mayor libertad que puede disfrutar un hombre. Porque no hay libertad sin el señorío de Cristo. Ojalá que estos pasajes nos ayuden a contemplar la realidad en la que nos encontramos, el favor que se nos ha dado, la verdadera razón por la que debemos adorar a Dios y reconocer que esa gracia se expresa no meramente con palabras, sino con hechos. Y que el hecho más importante que se brinda antes de entrar a aspectos de que sí, que abramos nuestra boca y proclamemos su nombre, es la obediencia. Jesús dijo, en esto conoceréis que me amáis, cuando guarden mis mandamientos. Entonces, decir que amamos a Dios y vivimos una vida contraria a lo establecido por Dios es contrario a la Escritura. Tenemos muchas razones para cantar, múltiples razones para servir, para venir. ¿A quién iremos? Es a Él. Dios nos ha dado entendimiento que Él y solo Él es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. No estamos adorando de afuera. Se nos dio espacio o entrada, no solo a la nueva Sión, a la misma presencia de Dios según el autor de Hebreos, donde solo un sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero ahora nosotros no entramos una vez al año. Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Ojalá que nuestras vidas sean vidas, como Efesios establece, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por este tiempo, este espacio en el que vamos poco a poco estudiando cada uno de estos salmos, contemplando la realidad gloriosa de ese hilo conductor, de esa simiente por la cual muchas familias de la tierra serían salvas. Y sabemos que esa simiente, ese Mesías, ese ungido, ese es Cristo, Silo, es Cristo. Y damos gracias, porque según Filipenses a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y qué bueno, Dios, que nuestras rodillas, nuestros pies, nuestras vidas se pueden rendir por un acto de tu gracia, reconociendo su señorío, reconociendo su reinado, su perdón, su gracia. Pero la realidad es que allí también se contempla que aun aquellos que no le reconocen, tendrán que reconocerle para luego ser juzgados y condenados para siempre. Damos gracias por ese perdón y por esa misericordia, por ese reinado de la obra más gloriosa que jamás algún rey haya podido haber hecho. El despojarse de su gloria, el tomar forma de siervo y haciendo semejante a los hombres, morir, como dice Romanos 5:8, dar su vida por pecadores que Él mismo escogió para ser redimidos. Damos gracias, oh Dios, por ese bendito plan que es tan alto, como dice Pablo en Efesios 3, es tan ancho, es tan profundo que excede nuestro conocimiento, pero que somos llamados a contemplar. Y entendiendo, como dice Efesios 5, que hemos sido amados, que somos hijos amados y que ahora somos hijos de luz, ese amor y esa luz debe evidenciarse en todas las áreas de nuestra vida, comenzando por nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Oh Dios,
que en todo lo que hagamos podamos hacerlo como para Cristo, no buscando nuestra gloria, sino su gloria, no buscando nuestro beneficio, sino el de otros. En Cristo Jesús oramos siempre agradecidos y dando gracias en todo y por todo. Amén y amén.